Muy bien, segundo bloque de Ahora Nosotras, y ya la estoy viendo en pantalla, estoy viendo a nuestra segunda invitada del día de hoy. Realmente es un placer tenerla en conexión. Se trata de Estela Morales. Ella es enfermera y veterana de Malvinas. Le damos la bienvenida. Estela, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy Buenas bien. tardes, audiencia. Muy bien, Estela, un gusto tenerla en el programa. Gracias por hacerse el tiempo para que podamos charlar. Bueno, en principio me gustaría que pueda contarnos su historia. Es muy conocida. Yo he tenido oportunidad de leer algunas notas, entrevistas y demás que le han realizado. Pero me gustaría que, bueno, para la audiencia pueda comentarnos un poquito sobre su historia y su participación como enfermera, ¿no?, en el conflicto bélico de Islas Malvinas. Bueno, como dijiste, mi nombre es Estela Maris Morales. Eh, Soy enfermera profesional, veterana de la Guerra de Malvinas. Y bueno, en el año 1981 ingresé a la Fuerza Aérea como enfermera profesional. Hice un curso de instrucción militar que duró 4 meses y egresé con el grado de cabo principal en comisión. Mi destino fue el Hospital Aeronáutico Central, ubicado en Pompeya, en la ciudad de Buenos Aires, y bueno, allí estuve trabajando en el servicio de terapia intensiva. En el año 1982, como todos sabemos, bueno, ocurrió este hecho tan desagradable, ¿no?, y tan triste para la Argentina. Y bueno, se designaron a 5 mujeres enfermeras, las primeras Ujú. mujeres que participaron del conflicto, designadas con destino a las Islas Malvinas. La Fuerza Aérea en ese momento, en el año 81, había comprado un hospital que es un hospital móvil para ser utilizado en épocas o en tiempos o en momentos de catástrofe, ¿no? Claro. Así que ese hospital lo conocíamos muy bien, sabíamos cómo se armaba, se desarmaba, cómo estaba integrado, son 11 módulos, tiene 2 quirófanos, sala de internación, terapia, bueno, un montón es complejo y está muy bien, de alta complejidad y está muy bien equipado. Y bueno, nosotras partimos en un avión junto a soldados, en un avión sin asientos, que seguramente ven esa foto, Sí. donde están todos sentados en el piso. Éramos 5 entre un mar de hombres, porque como te digo, éramos las 5 primeras mujeres enfermeras que estaban destinadas a participar de este conflicto. Y bueno, hubo una contraorden porque el suelo de Malvinas no iba a soportar el peso de este hospital, por lo tanto se decidió en ese momento que el hospital se instalara en la cabecera de pista del aeropuerto de Comodoro Rivadavia. Y allí funcionó el teatro de operaciones y allí estuvimos nosotras, desde los inicios hasta el final de la guerra. Y posteriormente también, como te dije, sabíamos armarlo, desarmarlo. Mm. Trabajamos a la par de los varones que estaban en ese momento con nosotras, un equipo de sanidad, y también preparamos material, realizamos evacuaciones aéreas, y bueno, en la posguerra también nos tocó recibir a los prisioneros de guerra. Claro. Y allí, como te digo, sufrimos los primeros días de abril la incertidumbre, ¿no? Esa angustia que te da el no saber qué va a pasar al día siguiente, cuándo van a llegar, porque estábamos esperando. Sufrimos también el sur, el sur de nuestro país vivió la guerra de otra manera. Allí en Comodoro se realizaban oscurecimientos, había toques de queda, había sirenas, y en ese sentido lo sufrimos nosotras también porque era un momento de incertidumbre, de que no sabíamos en qué momento llegaban y que había posible ataque aéreo al continente. Y justamente nosotras estábamos en la cabecera de pistas del aeropuerto, un lugar clave donde el enemigo ataca seguro como lo hizo en Puerto Argentino, ¿no? Así que bueno, ahí estábamos nosotras eh, recibiendo, cuando comenzó el bautismo de fuego, comenzamos a recibir a los heridos. Eh, Fueron momentos muy tristes y dolorosos, momentos uno nunca quiere volver que se repita esto, porque
ahí nos dimos cuenta, creo, del verdadero significado de lo que es una guerra, ¿no? Claro. Es el horror, es la destrucción, es la ausencia y sobre todo es el dolor que uno siente, las heridas son heridas de fuego, son heridas de guerra, son heridas que te traspasan, ¿no? No solamente lo físico, sino también lo psíquico. No es tan fácil, no es tan fácil vivir una guerra y creo que eso, todos los que vivieron ese momento, creo que deben sentir exactamente lo mismo. Es diferente el olor, es diferente el dolor, aunque nosotras estábamos preparadas como profesionales, habíamos hecho simulacros, siempre hacíamos simulacros de guerra, estábamos preparadas para el momento en que llegaran los heridos, cómo teníamos que recibirlos, pero en ese momento te puedo asegurar, no solamente en ese, sino en los días siguientes, recibir a los heridos era un dolor muy grande. Sí, imagino también el factor emocional, ¿no? Tanto de ustedes, al sentirse tal vez en peligro, ¿no? En un lugar un tanto inhóspito. Y por otro lado también poder contener, ¿no? a esos jóvenes, porque eran personas muy jóvenes quienes fueron a la guerra, ¿no? ¿Cómo fue transitar eso también, ¿no? Poder brindar ese apoyo desde lo emocional, desde el involucrarse, no solamente en atender por un tema físico, ¿no? Mira, como enfermeras profesionales, yo siempre lo digo, estamos preparadas. Hay es una cuestión de vocación, ¿no? La enfermería no solo estudia, investiga y se prepara con las prácticas para atender la atención primaria de la salud, los primeros auxilios, cómo tiene que responder ante la llegada de un paciente, de un herido, pero está la otra parte, y esa parte también te la enseñan en la enfermería. La parte de la contención, la parte psicológica. Vos fíjate que cuando, seguramente al estar en un momento de internación, la enfermera no te va a decir, hablo también del enfermero, por supuesto, pero no te va a decir, uy, usted no, no sé si va a pasar, uy, a ver, qué dolor. No, al No, claro. contrario. Uno se prepara para eso, ¿no? Para contener, para decirle tranquilo, ya vas a estar bien, te vas a curar, quédate tranquilo. Y eso es lo que estábamos haciendo nosotras. Y por eso ellos, en ese momento, al llegar al hospital y vernos a nosotras, creo que se sintieron un poco más tranquilos e inclusive en un momento pedían por su mamá y pedían que nos comunicáramos con su madre porque creo que la cara de una mujer para ellos les dio un poco más de confianza, de tranquilidad, de decir, bueno, le vamos a pedir a ellas que se comuniquen con nuestros padres, que le digan que estamos bien. Y siempre digo, qué valientes que fueron, ¿no? Porque venían de un infierno, venían de un horror, porque la guerra es eso, es un horror. Piensen ustedes que estaban en una trinchera, estaban soportando el fuego enemigo y no es fácil, no es fácil. Y entonces estaban siempre junto a compañeros que ellos decían, me quiero curar pronto, curame, porque quiero volver a donde dejé a mis hermanos. Y se produce eso también, ¿no? Ese sentimiento de hermandad ante una situación de peligro, todos somos hermanos y creo que eso también se tiene que valorizar, ¿no? Eso también se tiene que tener en cuenta, que ellos han pasado esto, son valientes, ya lo creo que son valientes. Pibes, jóvenes de 18 entre 20 años, y sin embargo ese amor patriótico, ¿no? Esa fuerza aguerrida de ellos de decir, voy a defender a mi patria, y eso es lo que hicieron. Por eso siempre digo que fueron muy valientes los que vinieron, sigan siendo valientes porque cuando terminó la guerra sufrieron lo que sufrimos nosotras también, el olvido, el ninguneo, el decirles a ellos los loquitos de la guerra, porque se lo han dicho. Sí. La derrota que fue para las Fuerzas Armadas la trasladaron a nosotras, la trasladaron a los soldados. Y, y eso para ellos no está bueno, no está bueno porque realmente sentir que ellos estuvieron defendiendo la patria
sin la ropa adecuada, sin el armamento adecuado, sin estar preparados y en un servicio militar obligatorio, que seguramente a esa edad seguramente vas a decir, sí, yo voy a defender a la patria, porque les sale de adentro y ese es el sentimiento patriótico. Pero no estábamos preparados y menos para recibir a una potencia. No. Así que creo que para mí la guerra no está bueno, no sirve, no hay victorias, ni de un lado ni del otro. Y ese silencio y ese olvido y querer ocultarnos que también lo sufrimos nosotras, es una lucha también, es la otra lucha que tuvimos que enfrentar nosotras. Nosotras como mujer que dijimos, ¿cómo? Si estuvimos a la par de los varones trabajando en ese hospital, ¿por qué ellos son reconocidos y nosotras no? Y así como fue que tuvimos que levantar la voz. Alicia comenzó, Alicia Reynoso, mi Sí. compañera, allá por el 2009, que también sufrió el maltrato, que seguramente por eso algunos soldados dijeron, no, estos, ¿qué le vamos a dar trabajo? Los loquitos de la guerra, vaya a saber cómo están. Y bueno, a nosotras directamente no nos creían. ¿Mujeres en la guerra? No le creemos. Esa era la cosa. Y decían, no, ellas no estuvieron. ¿Qué Y tipo bueno, así que de argumentos les daban al momento de ustedes comenzar, ¿no? Este reclamo justo del reconocimiento, ¿no? Usted hacía mención recién a esta foto, ¿no? Tan famosa en el avión donde ustedes también estuvieron, pero fueron recortadas de alguna forma, ¿no? De esta imagen. ¿Qué explicaciones han recibido en su momento y qué tipo de trabas les han puesto? Imagino que actualmente cuentan no solamente con el reconocimiento, sino con una pensión, como les debe corresponder. ¿Qué tipo de explicaciones les han dado? Mira, en un principio lo que surgió te hablo dentro de la Fuerza Aérea porque las 14 enfermeras, somos 14 enfermeras que pertenecimos, en ese momento estábamos ordenadas por la Fuerza Aérea, nos decían que, bueno, en un principio cuando fuimos a reclamar, después de varios años de silencio, porque imagínate que en ese gobierno militar y al estar ahí, en ese lugar, en ese ámbito, pese a que estábamos en un hospital, ¿no? Y pertenecíamos a sanidad, siempre se nos decía, de esto no se habla, nada, o sea, no se hablaba de la guerra, no se hablaba de lo que había pasado. Te aviso que siempre fue así, vos sos muy joven, pero las noticias eran que estamos ganando y estábamos Sí, perdiendo. sí, sí, O sí. sea, siempre se ocultó un poco la verdad, ¿no? Y bueno, y se nos dijo que no podíamos hablar y eso en nosotras se instaló y prácticamente no hablábamos, ni siquiera lo comentábamos entre nosotras que volvimos después de la guerra a ocupar nuestro lugar en cada servicio y sin embargo cuando nos juntábamos tampoco hablábamos de esto, de lo que habíamos vivido. Y bueno, y pasaron los años y fue como que cada vez nos metimos y nos encerramos y cada una se encerró en su interior, estaba este dolor muy bien guardado y muchas de mis compañeras recién ahora empiezan a hablar. Creo que nosotras con Alicia marcamos un camino que costó mucho, porque siempre se nos negó y porque dijeron, no, ustedes no estuvieron porque no pisaron las islas. Y siempre digo, no pisamos las islas, seguramente sobrevolamos porque hicimos evacuaciones aéreas, no sé hasta dónde llegamos. Había un límite de no sé cuántas millas y a partir de esas millas sí se cobraba, pero bueno, nosotras dijimos, pero estábamos en un frente también, o sea, no estábamos combatiendo bajo el fuego, pero sí estábamos combatiendo ese dolor, estábamos curando las heridas de aquellos soldados que venían de las islas. Y después de todo, si están peleando por un suelo argentino y nosotras estamos en suelo argentino, entonces quiere decir que están equivocados. ¿De qué nos hablan? Si las islas están peleando y están tratando de recuperar suelo argentino, porque las Islas Malvinas son suelo argentino, tierra argentina, y entonces, ¿qué significa? Están haciendo una división. Esa división realmente no tiene sentido, porque Argentina toda estaba en guerra, no era solamente un pedacito de la Claro. Argentina. Y bueno, se discutió eso y nos dijeron, a mí y Alicia nos dijeron, ustedes, pese a que habíamos estado condecoradas con medalla y diploma,
por el Honorable Congreso de la Nación, allá por los años 90, se nos denegó esto, o sea, no, ustedes no pueden cobrar no pueden tener ningún beneficio porque no son veteranas, porque no pisaron el suelo de Malvinas. Entonces, nos dijeron, bueno, ¿qué tenemos que hacer entonces? Tenemos documentación, tenemos fotografías de esa época, de nuestro paso por el hospital, dónde estábamos y qué hacemos. Y nos dijeron ellos, ustedes tienen que hacer juicio. Y eso hicimos, Alicia y yo iniciamos un juicio al Estado y así lo ganamos porque lo que conseguimos es un triunfo a la verdad. Logramos que la justicia nos entendiera, nos comprendiera con perspectiva de género y un fallo judicial que salió en el año 2021, después de 10 años para Alicia, 8 años para mí. La justicia nos dio la razón y por eso ahora tenemos un certificado legal que dice que somos veteranas de guerra. Okay. Con ese certificado logramos que el Estado nos reconozca y que nos permita tener los mismos beneficios que tuvieron desde los 90 los varones que participaron y que estuvieron a la par de nosotras trabajando. Pero seguimos con la lucha. Esto no termina acá, porque somos 2 de las 12, de las 13, de las 12, somos 3 que logramos esto, una que lo logró en los años 90, pero se olvidó de sus compañeras. Por eso siempre decimos que estamos marcando un camino al levantar la voz, al levantar esta lucha, esta bandera por la visibilidad de la mujer enfermera. Y esto realmente sentimos, en este año 2023, sentimos que hemos logrado muchas cosas, que hemos marcado un camino, porque ahora se están reconociendo, por ejemplo, el DNI que no teníamos, que no, las reconocidas años anteriores no tenían, ahora tienen un DNI con la leyenda, como tienen los varones, como tienen los veteranos. Alicia fue la primera y después el mismo año, 2022, logramos conseguir ese DNI con la leyenda que dice que somos excombatientes, héroes. A mí me pusieron héroe, porque yo todavía soy varón para la Fuerza Aérea. Van de a poquito, van de a poco, sí. Van de a poco, se están deconstruyendo. Claro, es como que les cuesta, ¿sí? Les cuesta tanto. Para ellos, inclusive me lo han dicho, porque me lo ha dicho un oficial, que esta es la segunda derrota. El reconocimiento, el haber ganado este fallo, este juicio, el haberlo ganado para ellos, es una derrota. Entonces, de a poquito, o sea, les cuesta reconocer. Te digo más, en el Ministerio de Defensa hay un padrón donde figuran todos los veteranos de todas las fuerzas, no solamente de la Fuerza Aérea, pues Ejército, todos los que participaron están en ese padrón. Nosotras no estábamos, pero a partir del fallo del Estado, es una obligación, es un derecho que tenemos que estar en ese padrón. Pero, ahí está la cosa, inventaron un título, nos pusieron en otra casilla, digamos, donde dice veteranos y veteranas por fallo judicial. ¿Entendés? Sí, o sí, sea, sí. Siempre ponen una trabita, siempre. Y el documento, el DNI, no es que nos entregaron de entrada, como nos enteramos ahora, que el Ministerio de Defensa la llamaron y se lo entregaron. Nosotras tuvimos que pelear para eso, con la palabra, pero tuvimos que discutir, tuvimos que presentar papeles, nos miraban como diciendo, ¿serán o no serán? Porque tenemos un papel que dice que somos veteranas de guerra, que entregó el Ministerio de Defensa y que también le costó entregarlo. Y el DNI lo hicieron, Alicia se lo hicieron 3 veces sin la leyenda, pese a que habíamos hecho el trámite justamente para que nos colocaran la leyenda. Y no ponían la leyenda. Así que imagínate que hasta el día de hoy seguimos peleando y seguimos levantando porque cada trámite que tenemos que hacer nos cuesta horrores porque siempre ponen una traba, siempre. Sí, es la así que yo te digo que hasta el día de hoy es vergonzoso, pero es así. Siempre hay una traba.
Exactamente. Estela, le hago un comentario, tal vez una reflexión, ¿no? Lo cual me lleva a todo esto que usted me está contando sobre su experiencia, sobre su historia, que forma parte de nuestra historia, ¿no? Pensaba en las generaciones más jóvenes, y lo hemos hablado, bueno, en este programa con el 24 de marzo, también, ¿no? Con Malvinas, ¿no? Qué lejano queda a veces poder transmitir, ¿no? A las generaciones más jóvenes hoy en día, y pensaba en la necesidad de que también la lucha de ustedes esté, ¿no? Presente en la preservación de nuestra memoria, nuestra historia, que no sé, en unos años en los libros de historia ni siquiera estén como un apartado, ¿no? Dentro del libro de historia, que se pueda hablar con total naturalidad de la lucha que ustedes han llevado a cabo. Pensaba un poco en eso. Sí. Sí. Mira, la sorpresa o sea, para bien, por supuesto, porque al no figurar tuvimos que levantar la voz. Yo creo que la mujer en la historia de la humanidad, lamentablemente, siempre tuvo que levantar la voz y decir, acá estamos, no se olviden de nosotras, tenemos los mismos derechos. Y bueno, y empezamos a recorrer con Alicia, fuimos a escuelas, vamos a escuelas a charlar, nos invitan, y realmente es una satisfacción porque sabemos que ellos están conociendo este pedacito de la historia que fue tan ocultada. Y sobre todo en los jóvenes, ¿no? En los colegios secundarios. Ayer estuve en un colegio secundario, último año, y esta historia de la mujer, esta historia de la mujer enfermera que participó en la Guerra de Malvinas, la descubrieron un grupo de chicas, de jóvenes, mujeres que se interiorizaron y que justamente hablaban del 8M, del Día Internacional de la Mujer, y dijeron, apareció la Guerra de Malvinas en su investigación, y dijeron, ¿mujeres en la guerra habrá o no? Y empezaron a investigar y realmente se encontraron con esta historia. Empezaron a investigar, ahora tienen un montón de herramientas. Sí. Internet te ayuda, bueno, nosotras al levantar la voz con Alicia y recorrer y empezar este largo camino, entrevistas, ustedes, la radio, nos han ayudado un montón. Yo sé que esto es re importante, la difusión, el prestarnos un micrófono, el prestarnos un canal, darnos más visibilidad para que puedan conocerse en todo el país. Eso nos ayudó muchísimo. Siempre decimos con Alicia que estamos tan agradecidas porque siempre nos permitieron hablar, nos dieron la posibilidad de contar este pedacito de la historia, y bueno, así llega, está en internet, llega esta historia, y los jóvenes de hoy sé que de alguna manera van a recuperar esto, ¿no? Es una resignificar esta historia, porque es parte de la historia argentina. Muchas mujeres han participado en la historia, en la guerra por la independencia. Siempre estuvo la mujer presente. Exacto. No esperemos a que nosotras desaparezcamos de este mundo, porque nos falta poco, la verdad, para que recién ahí se empiece a investigar. Yo creo que está bueno porque ese interés. Sí, generar los espacios. Sí. Claro, Totalmente. y este interés de los jóvenes, ¿no? Por conocer la historia de nuestro país, a mí realmente yo me siento muy contenta porque veo que dicen no están en la pavada. La verdad, hay jóvenes que realmente están realmente muy interesados, investigan. Lo viví y lo sentí ayer con, no sé, yo creo que había 100 jóvenes que me estaban escuchando, muy atentos, y realmente sentí que ellos están interesados por recuperar toda esta historia argentina y ponerla en valor. Así es. Estela, le quiero agradecer muchísimo su tiempo y bueno, toda esta charla que hemos tenido, muy valioso escucharla. Lamentablemente nos hemos quedado ya sin tiempo, tengo que entregar el programa, así que bueno, en cualquier otra oportunidad estaremos seguramente en contacto. Muchas gracias, un beso grande. Muchísimas gracias a vos, y ya sabés, estoy para cualquier pregunta que tengas, dudas. Siempre voy a estar para ustedes. Muchísimas gracias a ustedes también. Muchas gracias, Estela. Un beso grande. Un beso. Charlamos con Estela Morales,
heroína de Malvinas, y la verdad que ha sido un placer hacer el programa de hoy. Estoy muy contenta, muy feliz, pero nos hemos quedado sin tiempo. Les sugiero que se queden al aire. Ya tenemos a la gente de Hielo para Todos, ahí con Vicky Duclos-Siwet. Saludaba, se trababa. Bueno, quédense al aire de Radio.0. Quise decir Diego González porque la presenté a Vicky como conductora en mi cabeza. Bueno, nada, ahí viene Diego González. Sí, perdón, señor, no se ofenda. Bueno, quédense con la gente de Hielo para Todos. Disfruten del fin de semana largo, disfruten de la familia y nosotros nos estamos encontrando el próximo miércoles desde las 18 horas en Ahora Nosotras, como mucho huevito de Pascua. Adiós.